A medida que avancemos, vamos a ir leyendo el pasaje. Pero vean qué curioso es. Les voy a contar algo para tomarlo como introducción. Y después vamos a comenzar a leer. Fíjense. Dicen, hermano, que era creyente. Probablemente sí o probablemente no. Puede ser que tengan razón. Hacía mucho de bien en la obra del Señor. Fundó y ayudó a fundar ministerios financiándolos con su propio dinero. Tenía familia, una gran esposa, tenía hijos. Era todo un modelo y dedicación de un hombre cristiano de negocio, consagrado. Pero las dificultades financieras llegaron a su negocio y todo fue de mal en peor. Y parece increíble, pero compró una póliza de seguro de vida para su esposa. Cuidado cuando un marido compra un seguro de vida, una póliza de seguro de vida para su esposa. Tengan cuidado. Se alió con 2 delincuentes. Y después de que su esposa estuvo fuera de la ciudad por una semana, la hicieron salir del camino y la asesinaron. Nadie creía el rumor cuando empezó a correr la noticia de que tal vez el esposo tenía algo que ver con el asesinato. Y cuenta este pastor, porque era miembro de esa congregación, que cuando le llegó la información, dice que él pensó: esto no puede ser, esto no puede ser cierto, esto no puede estar pasando. Pero toda la evidencia recogida apuntaba hacia el marido. Hoy está en la cárcel pagando por ese delito. Algunos pueden decir que no era cristiano. Pueden decir porque un creyente no puede hacer estas cosas. La discusión o el debate aquí es si era o no cristiano, si había conocido personalmente a Cristo. El debate no es eso. Esta historia, hermano, es una historia real, pero ilustra a qué extremo puede llegar una persona, incluso si conoce a Dios. La capacidad de una persona que se suelta de las amarras de su fe es extrema y es increíble, y hace cosas que lo dejan a uno con la boca abierta. Cuando oímos que uno de nuestros hermanos valientes han caído, la pregunta que siempre surge dentro de nosotros es: ¿cómo pudo ocurrir tal cosa? Se veía un hombre, una mujer tan consagrados. ¿Cómo pudo haber hecho tal cosa? Y ahí es donde uno dice: no, yo pensé que era creyente. Vamos a ver hoy con la vida de David como ejemplo que no hay profundidades demasiado bajas a la que incluso el creyente más consagrado puede hundirse cuando anda y cuando ha escogido andar en la carne y fuera de la comunión de su Dios. Los creyentes que andan así o andan descarriados son capaces de hacer cosas terribles. Ahora, es aleccionador admitir que si las circunstancias son propicias, probablemente no hay cosa que no seamos capaces de hacer. He visto, yo creo que ustedes también, a creyentes que se asesinan unos a otros con la lengua, causan deliberadamente divisiones entre amigos y destruyen congregaciones y la unidad dentro de la iglesia, maltratan terriblemente a sus hijos y cónyuges, desfalcan dinero, se apropian de cosas que no les pertenecen, etcétera, 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 etcétera. Usted puede poner la que usted quiera, añádale lo que usted quiera a esta lista, porque hay otras cosas más. Hombres y mujeres que conocen a Cristo de una manera personal y se salen de la comunión con Dios, hacen cosas realmente terribles. No deberíamos sorprendernos hoy al mirar la vida de David y lo que le ocurrió. El hombre que Samuel ungió para ser el rey de Israel
Es el mismo hombre que era conforme al corazón de Dios. Es el mismo dulce cantor de Israel. Pero está por meterse en graves problemas por no andar con su Dios. Esto debería recordarnos que somos criaturas que desesperadamente tenemos que tener corta la cuerda que nos ata a nuestra relación con Dios. No podemos, no debemos darnos el lujo de tener una cuerda bien larga. Necesitamos permanecer lo más cerca posible de nuestro Salvador. Hermano, usted debe saber, cuando se conocen las promesas de Dios, no se tiene que probar nada a nadie. Y esto lo digo para ponerlo en el contexto de la historia y el relato que vamos a estudiar. David, hermano, cuando llega y comienza a servir delante de Saúl, ya Saúl tiene envidia de él porque se ha dado cuenta de que David va a ser el nuevo rey. Entonces comienza a presionarlo. David se ha hecho muy popular después que vence a Goliat. Entonces él tiene esa envidia. Lo casa con su hija para que su hija le ayude y poder así eliminarlo. Entonces cuando Saúl quiere que David sea el yerno, entonces le pide que vaya y que mate a 100 filisteos, porque dicen los filisteos lo van a matar. Ahora, por eso le estoy diciendo, cuando usted conoce las promesas de Dios, usted no tiene que probar nada a nadie. Vea lo que sigue. Entonces, David quiere probarle a Saúl que realmente él es digno de ser el yerno del rey. Otra cosa, cuando se conoce la fidelidad de Dios, no hay nada que temer. Si usted conoce la fidelidad de Dios, usted no tiene que temer nada. Usted lo puede ver, hermano, cuando David sale huyendo de la casa, cuando estaba con su esposa, ¿no? Y usted puede encontrar lo que está sucediendo si usted lee el Salmo 59. Ahora, cuando se conoce la comunión con Dios, no hay por qué preocuparse aunque se pierda el mejor amigo. Cuando David se separa de Jonatán y que se volverán a encontrar por un poco de tiempo después que éste muere, ya no se vuelven a ver más. Dios es suficiente. Se puede confiar en Él. Sus promesas son seguras. Sus promesas son siempre fieles y su comunión nos sostendrá. Pero David es el hombre que lucha internamente entre lo que cree y lo que hace. Lo sabe, lo tiene en su cabeza, pero le resulta difícil ponerlo en práctica. Escribió frases grandiosas e himnos maravillosos que nosotros jamás podríamos pensar que podríamos hacerlo, cantarlos. Pero él mismo se halla luchando con los mismos temores que nosotros tenemos en nuestras vidas. David acaba de estar en presencia de Samuel y los profetas. Te puede encontrar en el capítulo 19, verso 18. Se sale de esta situación y vemos lo que sucede. Entremos a estudiar el capítulo 21. Su pastor, hermano, y eso lo repito para que no lo olviden, su pastor les ha dado un método muy eficaz para estudiar la palabra de Dios. Les ha dicho y se lo ha hecho cada predicación, verso por verso. Es un poquito complicado. Ahora, pero si usted le presta atención y usted lo hace, ¿no? Y usted le agarra el hilo, se va a dar cuenta que qué útil es. Y es muy efectivo. Porque así usted no va a cometer los errores de estar diciendo cosas que no son. Entonces, usando eso que él ha enseñado, vamos entonces a nuestro pasaje. Fíjense, David deja a Samuel y huye de Saúl. Veremos qué sucede. Y si a usted le gusta hacer bosquejo, porque es una forma sencilla y es una forma fácil de estudiar, usted va a encontrar que este pasaje usted lo puede bosquejar entre 3 nombres y un lugar. Y todos comienzan con A. Primero vamos a ver a David deshonrado ante el sacerdote Ahimelech, luego degradado ante el rey Aquis y finalmente lo veremos librado en la cueva de Adulán. Vemos pues a David que huye de Dios y se mete en grandes dificultades. Capítulo 21, del 1 al 9. ¿Ya lo tiene, hermano?
Mire lo que dice la palabra de Dios. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes en tu mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado por lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Ya los pasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no será santo hoy sus pasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y dijo David a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. El sacerdote respondió: la espada es de Goliat, el filisteo al que tú venciste en el valle de Elá. Está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esta. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. David deshonrado ante Ahimelech. Miren, observa lo que ocurre. Es un viernes por la tarde, está por comenzar el día de reposo. ¿Por qué le digo esto? Los sacerdotes tenían que cambiar los panes el viernes por la tarde al comenzar la siguiente semana. Entonces no, para los judíos el día comenzaba desde las 6 de la tarde hasta las 6, de 6 a 6 en la tarde hasta las otras 6 de la tarde del siguiente día. Entonces no, estaban ellos guardando el sábado. Ahora, vean qué interesante. David y sus compañeros, unos cuantos, estaban huyendo de Saúl y llegaron a un pueblo llamado Nob. La aldea tenía una población tranquila. Era santuario de los sacerdotes que junto a Ahimelech servían al Señor. El total de los pobladores ascendía a 86 personas. Usted lo va a ver más adelante en el capítulo 22, verso 18. Hombres, mujeres y niños. Esta población estaba apartada de cualquier camino regular y solo era visitada a menos que se tuviera una específica razón para llegar. No llegaban muchos visitantes. Ahora, por extraño que parezca, cuando David y sus acompañantes llegan a la aldea, además de la población del lugar, también había un personaje especial llamado Doeg. Cuando usted lea esto, hermano, en la Biblia, préstele atención a todos esos detalles y usted va a ir agarrando el hilo de todo lo que sucede. Este lugar no tenía por su seguridad, dada la razón que no tenía ningún arma, como cuenta el relato, pues había solamente una espada en el pueblo. Imagínense la sorpresa cuando un sacerdote ve por la ventana que se acerca un grupo de hombres y entre ellos está nada menos que David, el yerno del rey, en persona. Cuando David entra, para Ahimelech es evidente que algo no anda bien. Y la pregunta que hace: ¿por qué viene solo? Pero la pregunta del sacerdote fue: ¿por qué no está viajando como viajan los personajes reales de la corte? ¿Por qué vienes así y no como lo hacen los emisarios del rey? Aquí comienza el engaño de David. En lugar de depender de Dios y de su cuidado para él, se da a una mentira e intriga, con todos los problemas que trae esto, y que a la larga causan graves y terribles consecuencias. David dice: debes comprender, estoy en una misión secreta del rey. Era una vil mentira. No estaba cumpliendo ninguna misión. Estaba huyendo del rey para salvar el pellejo. Era un fugitivo, no un embajador. Como no trae provisión, le pregunta a Ahimelech si tiene algo para comer. Como era una población sacerdotal, estos estaban observando el sábado.
y le dice: todo lo que tengo es el pan de la proposición, como parte del sacrificio de la ofrenda del Señor. Si todo es todo lo que tengo, no tengo otra cosa. Mas ahora, si tus hombres están santificados, pueden comer este pan. Así le dio 5 hogazas de pan. Vean qué interesante esto. Miren, algunos por allí utilizan este pasaje para decir que las relaciones íntimas tienen algún problema con este tipo de cosas. Pero miren, no es a eso a lo que se refiere el pasaje aquí. La ley tenía 3 aspectos. Era el aspecto ritual, el aspecto ceremonial y el aspecto moral. Entonces, el aspecto ritual decía que si usted tenía relaciones íntimas con su pareja, tenía que lavarse la ropa. Oiga, tenía que bañarse. Había que bañarse y lavar la ropa. Hasta las 6 de la tarde usted seguía impuro, pero ya podía participar de cualquier cosa. Era el aspecto ritual de la ley. Nada tiene que ver una cosa con otra. Entonces usted tenía que tener eso cumplido, porque esa era la ley, así lo establecía. Ahora, 12 panes eran los que tenían, hermano, los que representaban uno por cada tribu, y eran los que se ponían en la mesa como representación, porque lo había establecido. Se lo va a encontrar en Levíticos y en Éxodo, capítulo 30 y algo, no lo recuerdo, pero era parte de la ceremonia que se realizaba. Entonces, cuando llega David, pues él no trae nada, y entonces, vea qué interesante esto, hermano. Hay críticos de Ahimelech, hermano, por haber hecho esto dándole el pan. Otros critican a David por tomarlo. Pero nosotros, hermano, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6, verso 3 del libro de Lucas, se puede leer cuando Jesús usa esta historia como ilustración, cuando los discípulos recogen granos de trigo, los restregan en las manos y los comen. Los fariseos los acusan y Jesús les dice: ¿no recuerdan que cuando David llegó y no había otro pan más que el de la proposición, y Ahimelech se lo dio porque David tenía hambre? Entonces, nuestro Señor hizo énfasis en el punto de administrar a la gente, en lugar de proteger las apariencias externas de la religión. Hay personas, hermanos, que no hacen algunas cosas porque no. Miren qué interesante esto. Así que Ahimelech no hizo nada malo dándole el pan a David, y David tampoco al recibirlo y comerlo. Pero el punto no es este que estamos tratando. El asunto aquí es que David mintió y engañó a Ahimelech. Se metió en un escenario que le costaría mucho más de lo que podía imaginarse. Como paréntesis a eso, hay gente, hermano, que no le sirve a los demás cuando alguien tiene un problema, porque dicen: no, porque es que este dinero de la iglesia lo tenemos para comprar esto o para comprar lo otro, ¿no? Y dejan de servir y de administrar las necesidades de otros, porque quieren guardar las apariencias de un programa o de un presupuesto, y dejan de servir a las personas. A eso se refiere este pasaje cuando Jesús dice: no, él tenía hambre. Entonces, los recursos de la iglesia son para administrar, para servir y para ayudar, no para guardar apariencias de la congregación. Cuando se anda, hermano, en la propia sabiduría y se está fuera de la comunión con Dios, todo lo que buscamos es complicarnos la vida. Lo he visto una y otra vez. Las cosas ya no son sencillas. No podemos recordar lo que le dijimos a alguien y que no era cierto, y ahora estamos hablando con esta otra persona y se le dice algo para tapar lo que quise o que le dije al otro, ¿no? Y porque lo anterior no lo recuerdo, ¿no? Y estamos siempre tratando todo el tiempo de tapar huellas que no son ciertas. ¿Usted sabe a qué me refiero? Decir una mentira para seguir. Tiene que ser muy buen mentiroso para recortar lo que le digo al otro. En este punto la vida de David se va a complicar más. Se ha salido de la voluntad de Dios, ha perdido su enfoque en Dios, está tratando de protegerse, ¿no? Y en cada paso que da se mete más y más en problemas. En esta visita le suceden 2 cosas que volverán a perturbar la vida en gran manera. Primero, ahí conocen a un personaje, el verso 7 ya lo leímos, a Doeg. No olvide este nombre y no olvide esta persona. Aquí está alguien que le causó graves problemas.
Ya lo veremos más adelante. La segunda cosa que le causó problemas fue el hecho de que pidió un arma. Vea el escenario. David le dice a Ahimelech: tienes una espada por ahí, y le dice otra mentira. Yo salí huyendo, corriendo, no pude tomarme armas, pero ¿tenés algo ahí? Es cierto, él salió huyendo, ¿cierto? Salió volando para escaparse de Saúl, pero no por esa razón por la que él dijo que tenía que hacer una encomienda del rey. Ahora, toma la espada, se la ciña al cinto y ahora vea lo que ocurre. Vea el verso 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. ¿Recuerdan ese nombre? ¿Recuerdan a Gat? ¿De dónde era Goliat? Goliat era de Gat. En Gat todavía había un gigante. Así que estaba David huyendo de Saúl y va a refugiarse a la población donde había vivido Goliat. Espera llegar a Gat y como ha pasado ya tiempo desde lo de Goliat, piensa perderse entre la población, pasar desapercibido y poder escaparse de Saúl. Piensa que la gente de la ciudad ya lo ha olvidado al muchacho pastor que con una honda mató a Goliat. Estaba buscando un santuario para vivir. Cuando llega a la ciudad, Aquis es el rey. Es evidente, hermano, que el desfile triunfal de David había llegado a Gat. La canción se había propagado hasta Gat. David tenía un buen agente. Ahora, ¿usted se ha preguntado cómo supieron que era David si ya había pasado bastante tiempo y no lo habían visto? ¿Sabe cómo se dieron cuenta? Cuando David llegó a Gat, la población donde había vivido Goliat, y lleva la espada en el cinto. Si usted se hubiera criado en Gat, habría oído de su paladín y sus armas desde niño. Goliat, el héroe de la población, y todos hablaban de él. Tenía casi 3 metros de alto y pesaba alrededor de 500 libras. Uno no olvida una persona como esta así fácilmente. Todos hablaban de su lanza, que pesaba alrededor de 20 libras y solo la punta. Y ya no digamos de su espada. Y aún para nosotros, que no podríamos reconocer la diferencia entre una espada u otra, para ellos sí. Ellos, al ver a David llegar a la población natal de Goliat, llevando en la cintura esa espada tan especial, no les fue muy difícil concluir que allí había algo extraño. Y al echarle el vistazo, se dan cuenta que David. Cuando uno anda en sus propios caminos, lo que hace es complicarse la vida. ¿No lo cree? David le dijo una mentira a Ahimelech: toma prestada una espada, y esta hora lo delata en el siguiente escondrijo. Así que cuando David llega acá, no sorprende a nadie. Ya se halla en una posición muy peligrosa. Ahora, hermano, es uno de esos puntos más bajos en la vida de David. Dándose cuenta que se halla en grave peligro y no hay escape, determina que la única forma para salir con vida de allí es fingirse loco. Ve el verso 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las paredes de las puertas y dejaba caer la saliva por su barba. Imagínense, dejaba caer la saliva en su barba. Esto, hermano, a nosotros nos parece, ¿no?, que es un poquito asqueroso, ¿no les parece? Aparte de eso, se golpeaba la cabeza en las paredes y escribía disparates grabados en las puertas. Actuaba como si hubiera perdido la cabeza. La respuesta de Aquis, hermano, nos muestra que David lo convenció con su comportamiento. Vea lo que dice Aquis.
Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre está demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Habría de entrar este en mi casa? Recuerda, se trata del rey ungido y escogido por Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel que anda regando saliva por su barba y dándose cabezazos contra puertas y ventanas y paredes, actuando como si hubiera perdido un tornillo, porque uno nunca puede decir hasta dónde puede descender una persona que se sale de la comunión con su Dios. Se pierde el sentido común, todo el sentido del decoro y la moralidad. Se hacen las cosas más absurdas y extrañas por el hecho de estar fuera de la comunión con Dios. Alguien escribió, y creo que tiene razón: cuando el creyente ha entristecido al Espíritu Santo, incluso el sentido común lo deja. Lo he visto, yo lo he visto. Así que David ha engañado a Ahimelech, se ha degradado por completo ante Aquis, y al final del capítulo 21, David está huyendo de nuevo, tratando de salvar la vida para finalmente determinar que el único lugar seguro es una cueva. Ve el capítulo 22, 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínense, estar rodeado de 400 hombres afligidos, endeudados, sin esperanza y amargura de espíritu. El capítulo 21 David trata de pasarse por loco. Aquí vemos que se rodea de 400 locos como él. Estos son sus valientes que ayudarán a ganar muchas batallas. Veamos un poquito de estos hombres. Y es intrigante que la vida de David, con todos estos que lo rodean y que él los defendió, y que como un poco más adelante nosotros vemos, su número creció hasta 600 que salían y peleaban las batallas de David. Hombres desesperados, mercenarios, si les puede decir así. Pero hagamos una pausa para recordar que fue en esta cueva donde David finalmente fue liberado. ¿Cómo es que se halla esto en 2 versículos de ese capítulo 22? No, hermanos, no están aquí, pero sí en 2 oraciones que se registran y elevó mientras estaba en esa cueva. Ya vamos a tener tiempo de estudiarlas en esas oraciones en algún momento, más adelante. Yo les prometo que vamos a estudiarlas un día que tengamos tiempo. Salmo 57 y Salmo 142. Solo vamos a leer el Salmo 57. Búsquelo y note el título. Su pastor ya les ha dicho, yo ya lo he oído, su pastor ya les ha dicho que le presten atención a los títulos de los salmos. Son instrucciones para los cantores y para nosotros, para darnos el contexto cuando se escribieron. Esa es otra forma de estudio, ya él se los dijo. No lo pasen por alto, son instrucciones a los músicos. Veamos el Salmo 57. Solo leámoslo, lo vamos a leer para que ustedes vean lo que pasó. Presten atención al título, dice: plegaria pidiendo ser liberado de los perseguidores. Al músico principal, sobre no destruyas, Mictán de David, cuando huyó delante de Saúl a la cueva. Aquí se registran, hermano, cuando usted le presta atención a esos salmos, usted puede ver eso. Ahora, vea el salmo. Ve el salmo lo que dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará de los cielos y me salvará de la infamia de los que me acosan.
Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Imagínense cómo eran, esos acompañantes de David. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea en los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Entonces, imagínense. Ahora tenemos a David en una cueva. Le mintió a Ahimelech, se degradó ante Aquis y encuentra refugio en una cueva. Todo lo que tiene de apoyo son unos tales porcuales que le rodean. Se encuentra en los recovecos más oscuros de una cueva y de su situación en particular. ¿Qué le ocurrió a David? ¿Qué le pasó? Ha atravesado todos estos graves problemas, perseguido, atrapado en sus propias intrigas y artimañas, y finalmente se encuentra aislado y solitario en los recovecos de una cueva. Y los que le rodean no son de ayuda para nada. No hay ni uno solo, dice el Salmo 142:4. Gustavo, un día de esto lee ese Salmo 142 para que veas que David se sentía también solo y que a nadie le importaba su vida. Estaba aislado, era solo David y su Dios. Finalmente hizo lo que debía haber hecho desde el principio. Clamó a Dios y oró. Dice Spurgeon: si David hubiera orado en el palacio como en la cueva, nunca hubiera tenido que huir. Pero como vemos, David vacila entre sus creencias y sus acciones, lo que sabe y cómo funciona. David, hermano, es una ilustración en términos sin equivocación de lo que ocurre cuando nos salimos de la comunión con Dios. Después de todo lo dicho, ¿qué aplicaciones podemos encontrar para concluir? Tenemos por lo menos 4 que son muy claras en este pasaje y son de forma consistente. Hay personas que andan fuera de la comunión con Dios, conocidas, y creo que ustedes también las han visto. Sé lo que eso significa en mi propia vida. Veamos algunas cosas claras en la experiencia de David y que son casi ciertas en todas las situaciones conocidas. Primero, cuando uno está fuera de la comunión con Dios, invariablemente busca malos consejos. Al final del capítulo 19 vemos a Samuel, que es el profeta de Dios, y es quien ungió a David como rey. David vio cómo Dios obraba por medio de él, vio a todos los enviados de Saúl desarmados y dóciles delante de Dios. Y el profeta, por el poder de Dios que operaba en el profeta, él lo vio en persona. Lo único que tenía que hacer era quedarse con el profeta de Dios y aferrarse a él y decirle: Samuel, ayúdame, hay cosas en mi vida que no están bien, no estoy bien, necesito poner en orden mi vida, necesito tu ayuda, ¿podrías ayudarme? Esa es la forma correcta: pedir ayuda. Venga donde su pastor, Dios lo ha puesto ahí, aprovéchelo. Él no está aquí solo para estar pintado, es para eso. Pídale ayuda, pídale consejo, conózcalo,
Es un poquito cascarrabia ahí, pero es un buen amigo. Es un buen amigo. Es un consejero. Estas, hermanos, son conclusiones. Las conclusiones de este mensaje yo las he escuchado de él en su experiencia como pastor. Puede orar con usted, puede aconsejarlo, puede ayudarlo. Confía en él. Pero en vez de quedarse con Samuel, se va. Y en lugar de estar con Samuel, va con Jonatán, que era un buen amigo, pero no le dio el mejor consejo. Este lo alentó a que huyera de Saúl en lugar de animarle a permanecer en el lugar que le pertenecía. Hermano, he visto, miren, eso es lo que la palabra de Dios es tan linda, que registra algunos consejos que no son buenos y están ahí para que nosotros los estudiemos. Y solo le voy a dar dos para que usted vea que no son buenos consejos. Cuando Saúl estaba teniendo dificultades, después que se aparta de Dios y Dios ya no está con él, y dice que un espíritu lo atormentaba, entonces él tenía problemas y dificultades. Entonces ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el consejo que le dieron? ¿Te recuerdas ese consejo? Búscate a alguien así que te toque y que te cante y que te haga sentir mejor. ¿Ese es el consejo? ¿Ese es el consejo bueno? El consejo no era ese bueno. El consejo bueno era: vaya, arrepiéntase, pídele perdón a Dios para que Dios lo perdone y tenga paz en su corazón. Ese es el consejo bueno. No busques un cantor ahí que le toque bonito, bachata o lo que sea. Y otro consejo malo está registrado aquí. Usted puede ver. Adonías se enferma porque mira a la hermana que está allí, muy hermosa, y se enamora de ella perdidamente, ¿no? Pero lo que él tiene es una pasión y deseo de tener relaciones con la muchacha, que es su hermana. Y viene alguien y le dice allí, ¿no? Fingite enfermo, y cuando ella venga, agarrarla a la fuerza y violarla. ¿Ese es el consejo bueno? El consejo bueno: arrepiéntase, su hermana, sin vergüenza. Eso es lo lindo, hermano, la palabra de Dios, que registra cosas claras. Entonces, esto lo he observado una y otra vez, y casi resulta como disco rayado. Cuando las personas se salen de la comunión con Dios y empiezan a andar en sus propios caminos, invariablemente reciben malos consejos. Es frecuente que parejas con problemas estén listos para separarse, contemplando el divorcio. Y cuando se trata de saber con quiénes han estado hablando, no es de sorprenderse porque se encuentran contemplando esa salida. Han ido a ver consejeros seculares, y es sorprendente. Algunos a la primera sesión le dan la idea de que la única solución es el divorcio, la mejor respuesta. O por ejemplo, algunos lo están contemplando y promoviendo, dicen: he hablado con algunos amigos y todos me aconsejan que me divorcie. Ahora, ¿quiénes son esos amigos? Personas que se han divorciado o están en medio de ello. Y no estoy con esto atacando a los divorciados, pues hay casos donde esa es la solución. Y Dios obra de una manera maravillosa en la vida de las personas que se han divorciado. Lo que trato de decir es que cuando uno se halla en una situación en la que está tratando de decidir qué es lo correcto, uno no busca una persona que se equivocó en esto. Uno no busca una persona que tuvo este problema, en donde uno está buscando o está pidiendo un buen consejo. Se busca consejos de una fuente objetiva. Y si es consagrada, es mucho mejor. Cuando no se anda con Dios, se buscan consejos de fuentes equivocadas. Véanlo a David. Y por eso, y eso fue el principio de una vida, de su vida, alejándose de Dios. Número 2. Cuando uno se suelta de las amarras de la comunión con su Dios, se toman malas decisiones. Se suponía que David, como futuro rey de Israel, tomaría decisiones sabias.
Pero cuando llega a la población natal de Goliat, lleva en la cintura la espada de Goliat. Si uno hace eso, no se está usando la cabeza como debe ser. Observe, cuando alguien está fuera de la comunión con Dios, hace cosas estrafalarias, disparatadas, sin sentido, fuera de lo común. No tienen el menor sentido de lo correcto. Y uno se pregunta, ¿por qué lo hizo? Y lo más seguro es que van a decirle, pues no lo sé, simplemente lo hice. Cuando perdemos el centro de todo, todo se empieza a salir de órbita y todo se trastorna. Número 3, esta es la más importante. Y esta quiero martillarla lo más que pueda, porque esta es la lección más importante en este relato. Cuando uno está fuera de la comunión con Dios, a menudo desata malas y graves consecuencias, y algo que es lamentable, muchas veces son inocentes los que pagan las consecuencias de las acciones que nosotros tomamos. ¿Recuerda que al principio de la lectura encontramos a un personaje llamado Doeg, que se hallaba en el santuario de los sacerdotes? Ahora, Doeg vuelve a aparecer, y aquí están las consecuencias del pecado. Escuche con atención y con mucha atención. Dios es un Dios perdonador. David quedó perdonado totalmente cuando clamó en la cueva. Dios sanó su herida, le quitó la culpa y lo trajo de nuevo a su comunión perfecta. La palabra de Dios tiene un maravilloso factor de pureza, pero no sucede como algunos dicen. Dios deshace todo lo que hemos hecho mal, cuando una persona lo ha hecho y cuando Dios lo perdona. Suena bonito que Dios deshace lo que nosotros hemos hecho, pero hay un problema. No es cierto. Dios no hace eso. Dios escoge no hacer eso. Dios perdona, Dios olvida, Dios sana, Dios restaura, pero no deshace lo que ya está hecho. Muchas personas, especialmente los jóvenes, dicen, después que se han metido en muchos problemas y han orado, y dicen, desearía que no hubiera sucedido. Lamentablemente ya sucedió. Ya sea un embarazo, ya sea algo que dijeron, o ya sea cualquier otra cosa que hizo. ¿Qué quiere decir que Dios no deshace lo que ya está hecho? A veces cuando uno está fuera de la comunión con Dios, cuando anda lejos del Señor, cuando no se está siguiendo la dirección del Señor y el Espíritu Santo, hacemos cosas que traen todo un conjunto de consecuencias que aún cuando más tarde Dios nos perdona, no podemos deshacerlo. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Comprende lo que estoy diciendo? Dios perdona, Dios limpia, o de lo contrario no tendríamos ninguna esperanza de ir al cielo. Pero a veces, cuando no estamos andando con Dios, hacemos cosas que realmente son terribles. Hogares destrozados, familias divididas, hijos ultrajados, etcétera, 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 etcétera. Se pide perdón a Dios, lo hace, pero luego cuando en la intimidad de una conversación dice, Dios no deshizo lo que ya habíamos hecho. Así que vea lo que pasó en el capítulo 22, 1 de Samuel, en donde aparece de nuevo este hombre llamado Doeg. Déjenme le hacer un resumen para que usted vea lo que sucedió. Dice el pasaje que Saúl se encuentra allí con sus personajes que estaban a la par de él y dice, bueno, aquí nadie me quiere, nadie me va a ayudar aquí. El hijo de Isaí se levantó contra mí y ustedes no me ayudan, no me quieren para nada, nadie me dice nada. Y entonces se levanta Doeg y dice, yo miré, Doeg dice, yo miré allá que el hijo de Isaí estuvo allá y el sacerdote Imelec consultó con él delante de Dios y le dio unos pancitos y le dio una espada. Saltó hasta el cielo de enojado y manda a traer a los sacerdotes.
Y les dice, a ver, el hijo de Isaí lo va a hacer a ustedes y le va a dar riqueza y lo va a proteger y todo eso. Ustedes se están uniendo al hijo de Isaí en contra mía. Y el sacerdote, mire lo que es, hermano. Por eso le digo que los inocentes pagan las consecuencias. Dice el sacerdote, yo no sé nada. Si él le dice, tu protegido, él es tu yerno, yo no sé nada de lo que está pasando. Y aquí están las consecuencias. Le dice Saúl, que estaba ahí al lado, maten al sacerdote. Pero los que están ahí, hermano, miren a un montón de personas vestidas con efodes de lino, sacerdotes de Dios. Y entonces los que están ahí, los soldados le dicen, no, ni lo pienses. Se insubordinaron, no le obedecieron. Entonces miren lo interesante. Queda viendo Saúl y voltea a ver, aquí está Doeg, le dicen, vaya, aquí está la consecuencia, hermano. Y se va a Doeg, hermano, y mata a todos los sacerdotes. Y se va a la población de los sacerdotes y pasa a filo de espada todo: hombres, mujeres, niños de pecho, bueyes, caballos, asnos, ovejas, todo. Las consecuencias del pecado. ¿Y saben qué es lo más terrible, hermano? En esa población no había un arma, porque la única arma que había se la llevó David. Y vea la cuarta cosa. Dios es un Dios bueno. Dios es bueno. Y Dios se procura dejarnos cosas en nuestra vida para que nosotros recordemos lo que nosotros hicimos. Una persona se llamaba Abiatar, hijo del sacerdote Ahimelech, escapa de ahí y va donde David y le cuenta todo lo que pasó. Solo imagínense cuando David miraba a esa persona ahí, se le revolvía el estómago cuando se daba cuenta: yo causé la muerte de toda tu familia, de toda tu población. Y se lo digo como experiencia propia. No les estoy haciendo un cuento de que yo lo he oído. Dios te pone algo ahí para que te acuerdes, no se salga de la comunión. Allí tiene un ejemplo de lo que pasó, cómo pagaron personas inocentes por lo que hizo. En la población, hermano, solo tenían una espada que le dieron a David. Al final él dice: es mi culpa. ¿Cómo sucedió esto, David? David no llegó con el propósito de matar a todos los pobladores. No, simplemente se salió de la comunión con Dios y siguió su propio camino, haciendo lo que pensó que estaba bien, tratando de engañar, mentir, diciendo cosas que no eran y haciendo cosas como si Dios no existiera. Cuando se hace esto, hermano, se pone en movimiento una serie de eventos que no pueden corregir luego. Hermano, no piensen ustedes que cuando su pastor se sube aquí al púlpito y enseña la palabra de Dios y advierte, como lo ha estado haciendo con los últimos mensajes sobre el perdón, la santidad, el bautismo, etcétera, 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 que busquen estar en comunión con Dios y andar en obediencia, simplemente porque es un buen material para predicar? Escuchen, hermano, la palabra de Dios dice estas cosas para protegernos. Ahora, es responsabilidad de Él para guiarnos. ¿Puede imaginarse todo lo que David sufrió estos años por su desobediencia y por alejarse de Dios? Las dificultades que lo probleman. Las dificultades, hermano, y los problemas son parte de la vida. Pero cuando nosotros mismos las buscamos, esa es otra cosa. Y es allí, hermano, donde entra su pastor. Dios le ha dado la vida de cada uno de nosotros como responsabilidad para guiarnos a Él. Y Él, vea lo que le estoy diciendo, hermano, y Él deberá responder delante de Dios si hizo bien o no su trabajo.
Ahora, hagámosle su labor más fácil. Escuchémoslo, apreciémoslo, cuidémoslo. Hagamos, hermano, que su trabajo sea más fácil. Él tiene muchas dificultades como toda persona, en su casa, con su familia, con sus hijos. No le hagamos nosotros la vida más difícil, hermano, en la congregación, con la forma como nosotros actuamos y como nosotros vivimos. Mire, hermano, yo soy tan pobre o más pobre que tal vez que muchos de ustedes, pero ¿saben qué tengo en mi corazón? Que Dios lo sabe. Que si yo pudiera, no lo digo mucho, porque no, a veces uno se equivoca diciendo algunas cosas, pero si yo pudiera, no puedo, pero si yo pudiera, yo solo le pagaría al pastor su salario para que él se dedicara 100%, hermano, a la congregación, pero no puedo. Pero Dios sabe que yo tengo en mi corazón eso. Y si un día yo me saco la lotería, que nunca la compro, pero a lo mejor no la saco, yo voy a mantener a mi pastor para que se dedique 100% a la congregación. Porque, hermano, mire, yo tengo unos cuantos años de conocerle. Es bien complicado, hermano, porque como toda persona, como todos los seres humanos somos complicados. Tenemos un carácter difícil, ¿no? Él lo tiene. A veces se molesta por algunas cosas como todos nosotros. Pero ¿saben qué es lo más lindo que él tiene? Que cuando usted comienza a conocerlo, usted puede ver cómo abre su corazón, hermano. Y él está igual que yo, no tiene nada tampoco. Pero si él tuviera algo, también nos lo diera. A mí me consta. Hermano, conózcalo, hombre, acérquese, hermano. Acérquese con él, conózcalo. Invítelo a comer. Amén. ¿Sabe qué es lo más lindo, no? Invítenlo a comer. O sea, él es de los que le gusta ir a ese restaurante brasileño que está ahí en el centro, o a donde de Jordan. No, el hermano, él le gusta la chilangueada que está allá por la Fullerton. Y se come unos taquitos de canasta, ¿no? Que son como 6 taquitos de canasta. Eso es barato, hermano. Pero usted, hermano, va a salir grandemente bendecido con esos 4 tacos que se coma todo ese tiempo que usted comparte con él conversando. Se lo aseguro. Yo se lo aseguro. Y no es porque yo vaya a cada rato comiendo con él, porque ahora ya no tiene tiempo. Ahora solo tengo tiempo con Landaverri, pero el pobre Landaverri ya ni come. Pero hermano, no, aquí está su pastor. Cuiden a su pastor. Amén. Amén. Dios nos ha puesto, ¿no?, para que nosotros lo amemos. Y cuando nosotros comencemos a amar, vamos a ver cómo vamos a ver las cosas diferentes delante del Señor. Entonces, hermano, recuerden, todas las advertencias que Él nos da es para esto. Y toda esta advertencia que está en la palabra de Dios es para que nosotros le prestemos atención. Amén, hermanos. Dios les bendiga.